Vamos a iniciar el estudio, ver qué tanto podemos avanzar en Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Y vamos a ver la esencia, yo así lo conceptúo, la esencia del Evangelio. La esencia, lo principal, lo fundamental del Evangelio. Y dentro de eso está lo que se conoce como la justificación o el principio de la justificación. ¿Cómo inicia? ¿En qué se basa la justificación? Ahora, déjenme empezar diciendo que la doctrina de la salvación por la fe, la enseñanza de la salvación por la fe, no es exclusiva del Nuevo Testamento. No nace con el Nuevo Testamento. He dicho varias veces, ¿verdad?, que Romanos para mí me parece muy interesante porque hay muchas confusiones hoy dentro del pueblo cristiano. Oyen todo, creen todo y no se analiza y no ha habido el tiempo ni la dedicación al estudio. Entonces, la doctrina, la enseñanza de la salvación por la fe no nace con el Nuevo Testamento. Algunos dicen que nació con Jesucristo, otros dicen que empezó con Juan el Bautista, otros dicen que eso nace con el Evangelio, que la doctrina de la justificación por la fe nace con el Evangelio. Traten de seguir la secuencia, de no perderse. Y ahorita vamos a ver. Entonces, no nace con el Nuevo Testamento, nace la doctrina de la salvación por la fe, nace en el Antiguo Testamento. Fíjense en qué interesante. Nace en el Antiguo, comienza, principia en el Antiguo Testamento. Y fue necesario que aquella gente del Antiguo Testamento siguiera el mismo camino o siguieran los mismos pasos. Y entonces en el capítulo 4 encontramos a Pablo que presenta a dos personajes, Abraham y a David. Presenta a dos hombres de fe del Antiguo Testamento como ejemplo y para ilustrar la doctrina de la salvación por la fe, como ejemplos que muestran que la salvación del pueblo de Dios, que demuestra, y esto es importante, que demuestra que la salvación del pueblo de Dios siempre ha sido por medio de la fe. Siempre. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Seguimos. Leamos entonces capítulo 4 del 1 al 5 y vamos a ver el primer ejemplo que usa San Pablo para ilustrarnos, para facilitarnos que la enseñanza, que la doctrina de la salvación por la fe es del Antiguo Testamento. 4 del 1 al 5. Hermano Luis, ¿nos hace el favor de leer el pasaje? ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por
Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Lo vieron? Miren, traten de verlo, traten de ver la escena, traten de ver el cuadro que con palabras está pintando San Pablo. Pablo demuestra en este pasaje, inspirado por el Espíritu Santo, que ni aún Abraham logró la salvación por medio de las obras. ¿Ya lo vieron? Es lo que está diciendo estos 5 versículos, que ni aún Abraham logró la salvación por medio de las obras. La justicia dice que le fue contada por causa de ¿qué? Usen la palabra que dice la Biblia, no le ponga otra. A ver, dice ahí el pasaje que la justicia le fue contada por causa de ¿qué? Mire lo que dice, por causa de su fe, ¿no? Por causa de que él creyó, por causa que él tuvo fe en Dios, la promesa de Dios. Entonces, miren por favor el versículo 3. Dice el versículo 3, creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Hoy hay mucha gente que quiere hacer algo, no le basta la fe. Yo he hablado con alguna gente y dice, es que yo no creo que Dios nada más me perdone y que no tenga yo que hacer nada. Hay gente que quiere hacer algo. Dice creyó y le fue contada por justicia. Mire lo que dice Génesis. Desde el libro de Génesis 3:6, 15:6 de Génesis. ¿Qué dice? Búsquelo, léalo, para que usted vea que está en la Biblia. ¿O en las, no está? Creyó a Jehová, le fue contado por justicia. Creyó Abraham, dice, creyó a Jehová. Y eso que él creyó, dice que fue lo que le fue contado por justicia, lo que le hizo justo delante de Dios, lo que le justificó delante de Dios. Por eso les decía yo que la doctrina, la enseñanza de la salvación por la fe no nace en el Nuevo Testamento como mucha gente cree y como mucha gente predica. Por eso le estoy dando Génesis. Y podría yo darle muchos textos más, otros de Génesis que hay, de Levítico, de Éxodo, de Número, Deuteronomio y varios. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos que aprender, tenemos que saber que no nace la justificación por la fe con el Evangelio. Hay gente que dice que qué bueno que vino Cristo porque ya con él. No, esta doctrina, esta enseñanza, desde los tiempos allá, Antiguo Testamento. Y también es el mismo argumento que usa San Pablo. Acuérdense de Gálatas. Y digo acuérdense porque Gálatas surge porque hay un problema. Un apóstol dice, está bien que crean en Cristo, pero tienen que circuncidarse. Está bien que crean en Cristo, pero no coman chicharroncito, ni chicharra, ni frijol con puerco.
Está bien que crean en Cristo, pero no es el domingo, es el sábado. Está bien que crean en Cristo, pero... Entonces aparece Pablo y les dice, bueno, ¿quién los embrujó? Dice una versión. Otra versión dice, ¿quién los fascinó? Y en la versión mexicana, no sé si usted conoce la versión mexicana, pero la versión mexicana dice, ¿quién los embruteció, señores? Es la versión mexicana. ¿Quién los embruteció? Pero mire lo que Pablo les dice en Gálatas 3:6. Léalo alguien, por favor. Gálatas 3:6. ¿Qué les dice? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Citando, ¿verdad?, al Antiguo Testamento. Así, señores, dice, Abraham creyó a Dios. ¿Por qué ustedes no aprenden qué es la fe, qué es creer, qué es confiar en esa promesa? Ya estuvo. Entonces, Pablo pone el ejemplo de Abraham. Y mucho del capítulo 4 se va a desarrollar en torno a Abraham. Veamos el ejemplo de David, versículos del 6 al 8. Fíjese el ejemplo de David. Dice, por eso también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin ¿qué? Sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de pecado. Está usando ahora el apóstol Pablo el ejemplo de David. Sigamos leyendo y vamos a encontrar que Abraham fue declarado justo delante de Dios, justificado delante de Dios, antes de ser circuncidado. Porque algo que enseñan los que están en contra de lo que estamos aprendiendo en esta noche es que Abraham fue justificado hasta que fue circuncidado. No, ahorita se los voy a mostrar. Vayan a capítulo 4 de Romanos, donde estamos. Abraham fue declarado justo antes de ser justificado. No fue un requisito para ser justificado. Y hasta eso estaban enseñando mal en Gálatas, porque decían, es un requisito que tú te circuncides. Mire el ejemplo de Abraham, pues, 9 y 10. Estamos en Romanos 4, versículos 9 y 10. Hay una pregunta. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? O sea, para los que se circuncidan, o también para los de la incircuncisión, pregunta Pablo. Una pregunta retórica, ¿no? No que Pablo no supiera. Hace la pregunta, cuando uno hace una pregunta en una clase, es para que el alumno reflexione, el alumno piense. Entonces Pablo hace esta pregunta, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? O sea, para los que no están circuncidados. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia.
porque decimos, porque creemos, ya lo vimos en la Biblia, etc. 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o estando en la incircuncisión? ¿Cómo le fue contada? Dice Pablo. ¿Cuándo se fue justificado? Dice Pablo. ¿Cuándo? Dice Pablo. ¿Cuando después de la circuncisión o cuando lo están circuncidando? Porque en Gálatas decía, tienen que circuncidarse si quieren ser salvos. Si quieren que Dios los perdone, si quieren que los haga Dios sus hijos. Entonces Pablo hace estas preguntas para que la gente, los hermanos de Roma, quiere decir que los hermanos de Roma tenían un montón de conflictos doctrinales, ¿verdad? Ojalá que nosotros no estemos como ellos. Ahora mire lo que dice el final. Lea alguien el final del 10. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿De qué está hablando el pasaje? Está hablando de la justificación por la fe, ¿verdad? Ese es el tema que estamos viendo, ¿verdad? La esencia, la justificación por la fe, la salvación por la fe. Entonces, dice al final del 10, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. O sea, antes de ser circuncidado, antes de cumplir con ese rito que Dios estableció en el Antiguo Testamento, para los varones, las mujeres quedaban excluidas. Fue Cristo, ¿verdad?, quien vino a incorporarlas. Entonces, dése cuenta, fue circuncidado, en otras palabras, Abraham fue circuncidado después que Dios lo justificó. ¿Lo ven o no lo ven? Abraham fue circuncidado después que Dios lo perdona, lo justifica por la fe, lo acepta, él es salvo, viene a ser hijo de Dios. Mira qué interesante. Entonces la circuncisión sirvió o servía como una señal, como el anillo, ¿verdad? El anillo de bodas o el anillo de compromiso cuando una dama le dan el anillo, ¿verdad? Y entonces está comprometida, ¿verdad? Como una señal. La circuncisión sirvió y le sirvió a Abraham y a todos antes como una señal, como un sello de la justicia que Dios ya le había acreditado, que Dios ya le había otorgado a causa o por o como fruto de su fe. ¿Lo entienden, hermanos? Por eso es muy importante que usted trabaje en su fe. Yo sé que no es fácil, pero sí es posible. Sin embargo, hay muchos hermanos, ¿verdad?, que ante una prueba, ante una adversidad, ante una situación difícil, la fe se tambalea, ¿verdad? Se tambalea la fe, se mueve la fe. Entonces, aun cuando no había sido circuncidado todavía, mire el 4:11, la primera parte, vea el 4:11, porque esto es sumamente importante. Dice, y recibió la circuncisión. ¿Cómo qué?
como una señal, como una señal, como un sello. Usted sabe lo que es un sello, ¿verdad? Una escritura tiene que estar sellada, documentos oficiales tienen que estar sellados, dice, ¿verdad? Dice, recibió la circuncisión como señal. Recibió la circuncisión, dice, como sello de la justicia de la fe que tuvo. Cuando aún, ¿qué? Cuando aún no había sido circuncidado. Entonces, hermanos, a partir de hoy, no se deje confundir, porque no tiene la culpa aquel que viene a decirle cosas raras. La culpa es de nosotros que nos dejamos confundir. Si viene un fulano, se viene una fulana y le dice, no, mira, aquí dice la Biblia claramente que Abraham inclusive, y acuérdese, es el padre de la fe, no es el padre de la fe, no es el esclavo del esclavo del esclavo de Abraham, es el padre de la fe. Y vea usted la declaración que el Espíritu Santo nos da. Recibió la circuncisión como señal. Como señal. Hay iglesias, ¿verdad?, que dicen, mira, te urge bautizarse, y hasta te hacen así, ¿verdad? Te urge bautizarse, para que seas salvo. El bautismo es una señal, es un testimonio público de que ya fuimos perdonados, que ya aceptamos a Cristo, que ya nos identificamos con Él. Entonces Abraham fue salvo, ¿por qué? ¿Por qué? Por la fe, por la fe. Y para que llegara a ser padre espiritual, ¿verdad? Y así fue como llegó a ser padre espiritual de todos, ¿quiénes? Así que aunque a usted no le guste, Abraham es nuestro padre espiritual. Aunque usted no lo crea, Él es nuestro padre espiritual. Aunque a usted no le guste, váyase acostumbrando, porque lo va a encontrar en el cielo. ¿Y qué le va a decir? ¿Le va a sacar vuelta? Allá no va a poderle sacar vuelta. Ahora, pongan atención, por favor. El requisito indispensable, y aquí vamos a entrar ya nosotros. El requisito indispensable para todo aquel, para toda aquella persona que quiera ser descendiente espiritual de Abraham, que quiera ser salvo, que quiera ser perdonado, que quiera llegar a ser un hijo de Dios, tiene que tener fe. Y es una doctrina tan importante que a veces creemos que ya lo sabemos todo. Hace 2 años tal vez, o 3, no recuerdo exactamente, pero por ahí, 2, 2 y medio, 1 y medio, no recuerdo. Prediqué mucho tiempo mensajes sobre la fe, porque yo hablo con los hermanos, oigo a los hermanos, y a veces parece, ¿verdad?, que mi plática es muy vana. ¿Cómo estás, hermana? Muy deprimida. ¿Por qué, hermana? Es que, y ya viene, ¿verdad? Entonces yo digo, ¿y la fe? ¿Y el Señor? ¿Y las promesas del Señor? Y a veces, ¿verdad?, oigo y digo, bueno, parecía que estaba segura. Entonces yo prediqué un buen rato y varias gente me dijo, pastor, ya no predique de la fe, ya sabemos, ya estamos seguros en Cristo. A veces creemos, pero a la hora de la verdad, a la hora de la prueba,
Como dicen, ¿verdad? Se nos mueve el tapete. Ahora, les decía, el requisito indispensable hoy, siglo XXI, año 2020, febrero, para todas las personas que quieran ser justificados, perdonados, aceptados por el Señor, hermanos, tienen que tener fe. Mire usted, por favor, en el capítulo 4, la segunda parte del versículo 11 y 12, dice para que fuera para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados. ¿Ya lo vio? A fin de que también ellos, la fe les sea contada, ¿por qué? Justicia. ¿Qué le va a justificar a usted, hermana Tinita? ¿Qué le va a justificar, hermana Tinita? ¿Qué le va a justificar, hermana Marta? La fe. Por eso es importante, ¿verdad?, que usted tenga esa fe. Y usted va a ver en la Biblia, Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Por fe andamos. Lo que no es de fe es pecado. Y el 12 dice, y padre de la circuncisión, para que para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas ¿de quién? Nosotros, ¿qué pisadas seguimos? Antes, ¿qué pisadas seguimos? La fe. Nosotros tenemos que seguir las pisadas de la fe. Porque si usted dice Abraham tuvo un rato que dudó y le dice, mira, mujer, tú eres muy bonita, eres preciosa, veo cómo te ven los hombres, vamos a ir a Egipto, vamos a pasar ahí cerca del palacio de Faraón, di que eres mi hermana, por favor, porque... Y por la gracia y la misericordia de Dios, ¿verdad? No pasó a más aquella situación. Le falló la fe. ¿Qué otro incidente tuvo Abraham donde le falló? Antes de eso, hubo otro incidente. Entonces, dése cuenta, la Biblia está mostrando, tenemos que seguir las acciones de fe. Y parece que hoy día la iglesia está menguando en lugar de crecer en la fe. En lugar de avanzar en la fe. Padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes, y hace la aclaración el Espíritu Santo. ¿Antes de qué? Entonces, esto, hermanos, son conceptos bíblicos, teológicos importantes que deben de estar bien claros en nuestra mente antes de ser circuncidados. Ya no oigo mucho, pero hace un par de años, 3 años, hubo una ola, hubo un movimiento que se conoció como el judaísmo. Y muchos hermanos, ¿verdad?, estaban volviendo al judaísmo. De aquí fueron varias personas, ¿verdad? Y inclusive que investigaban a ver ellos de qué tribu eran, ¿verdad? Y a mí me daba risa porque a todos los que yo le preguntaba, hermano, ¿y de qué tribu es usted? Dígame, ya todos de la de Judá. Todos de la de Judá.
Oye, qué casualidad que no hay nadie de Rubén, nadie, puro de Judá. Porque pues de Judá es la tribu de Cristo, ¿verdad? Es muy difícil además. Esto es por fe, ¿verdad? Y ese movimiento del judaísmo, pues yo ya casi no lo he oído. Espero que ya no esté molestando. Porque la vida está en la fe. El camino está en la fe. ¿Ya? ¿Sí lo ven, hermanos? Está en la fe. Ahora, sigamos leyendo y dése cuenta que la promesa que Dios le dio a Abraham también se basó en la fe, no en las obras de la ley. Versículo 13. La promesa de que sería heredero del mundo. ¿Se acuerdan, verdad? Génesis 12. Dios le hace una promesa: vas a ser padre. Y fue dada a Abraham o a su descendencia por la ley, no por la ley, sino por la justicia. ¿Se da cuenta? La doctrina, la enseñanza de la justificación por la fe, de la salvación por la fe, del perdón de pecados por la fe, que venimos a ser hijos de Dios por la fe, nace en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo, como a mucha gente se le ha enseñado. Nace desde allá, ya les di algunos pasajes. Entonces vea usted lo que dice: fue dada a Abraham y a su descendencia, no por la ley, sino por la fe. Por la fe. Esa fe que lo había justificado, esa fe que lo acercó a Dios, esa fe que lo hizo hijo de Dios. Sí se entiende, sí lo ve, hermano. Entonces la ley y la fe, noten al punto que llegamos. Por si no lo han notado, se lo voy a decir. Ponga atención. La ley y la fe son principios contradictorios. Son principios contradictorios. O sea, si uno es verdadero, el otro tiene que eliminarse. Puede digerir eso, puede entender eso en su mente. Si la bendición prometida dependiera de la ley, se perdería la promesa, porque nadie cumple todo lo que la ley exigía. Cuando lleguemos a Romanos 8, ojalá que usted llegue conmigo. Romanos 8 dice, mira, y un edificio muy alto, imagínalo, con una lona. Entonces la ley dice, todo esto tienes que hacer para entrar y llegar a ser hijo de Dios. Y del otro lado le ponen otra lona, y todo esto no tienes que hacerlo para entrar. Eso lo vamos a ver en Romanos 8 así en detalle. Entonces note usted que si la bendición prometida dependiera de la ley, se perdería la promesa, porque nadie puede cumplir, según Romanos 8, todo lo que la ley exige. ¿Para qué sirve la ley? Para condenar, ¿verdad? Para condenar. La ley sirve para condenar al hombre, al ser humano. La ley no lo perdona. Pecaste, castigo.
La ley sirve para condenar. La ley no sirve para bendecir. Y entonces, ¿verdad? Y si así fuera, entonces sería inútil, pongan atención, si así fuera sería inútil y sería inválida la promesa de Dios. Vea por favor, esto no se lo digo yo, lo dice la Biblia. Versículo 14 y 15, mire, porque si los que son de la ley, dése cuenta el razonamiento, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿Se da cuenta? La ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso mire, qué preciosa fe. Por eso Pedro dice, esa fe que tienes, dice, más preciosa que el oro. Pero no hemos llegado a valorar tanto la fe. Por eso no la cuidamos. Por eso no la protegemos. Entonces, por lo tanto, Abraham entonces fue salvo, ¿por qué, hermana Yajaira? Por la fe, por la gracia de Dios. Tal vez Abraham no era el hombre más idóneo cuando lo saca de Ur de los Caldeos. Para empezar, ¿cómo era Ur? Pero por la fe, por la gracia de Dios, ¿verdad? Y vemos que aparte de la ley, no puede haber justificación. Entonces, de esa manera, Abraham pudo estar seguro de que la bendición que Dios había prometido se cumpliría tanto para él como para su descendencia. Y fue por eso que él vino y llegó a ser padre de todos los creyentes. (16 y 17). Por eso, o sea, por lo que leímos, versículo 15, versículo 14, versículo 13, por eso, la promesa es, ¿por qué? Es por fe, para que sea por gracia, a fin de que sea firme para toda la descendencia, no solamente para los que es por la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. 17, Él es Padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por Padre de muchas naciones, y lo es delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y que llama las cosas que no son, como si fueran. Ahora, hay una cosa bien importante. ¿Cómo demostró su fe Abraham? ¿Cómo tenemos que demostrar la fe nosotros? Porque es fácil decir, ¿verdad? Yo creo. Pero no, pero muchas veces no demostramos la fe. Y Santiago tiene toda una explicación teológica en su libro de cómo demostrar la fe. Mire, versículos 18 al 22. Mire cómo demostró su fe Abraham. Y aquí podemos aprender nosotros también cómo podemos demostrar nuestra fe. 18 al 22. Dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Esto está difícil, ¿verdad? Para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y su fe no se debilitó
al ver su cuerpo que estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la mujer de su mujer Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Por eso también la fe le fue contada otra vez por justicia. ¿Cómo demostró Abraham su fe? Y miren, la manifestación de la fe de Abraham se presenta como un ejemplo de cómo creerle a Dios, para que veamos cuándo y cómo Dios salva o sana o hace un milagro. En contra, fíjese, óigalo, en contra de toda evidencia física. Es lo que está diciendo Abraham. Soy viejito, mi esposa es viejita, además ella es estéril. En contra de toda evidencia física. Y cuando hoy, ¿verdad?, hay cantidad de creyentes que cuando están allí en contra de toda posibilidad, de toda evidencia física, dicen pues, ni modos. ¿Sí o no? Sin embargo, vemos que Abraham confió en la promesa de Dios. Confió en la promesa de Dios. Y como él confió en la promesa de Dios, es que llegó a ser padre, el padre de la fe. Y a la vez, dice el pasaje, su fe le fue contada por justicia. Quiero que pensemos juntos. Piense, visualice las circunstancias que vivía Abraham. Esas circunstancias que vivió Abraham le daban suficientes motivos para dudar de la promesa de Dios, para no seguir en ese camino. Sin embargo, si usted se fijó en el pasaje, Abraham no se fijó en los obstáculos. Abraham no se fijó, no se basó en los obstáculos. ¿En qué se basó, doña Tinita? Abraham se basa en la promesa de Dios. Vuelve a leer el pasaje. Dice que creyó en esperanza contra esperanza. O sea, no hay esperanza aquí, señores. No hay. Pero yo creo en la promesa de Dios para llegar a ser padre de muchas naciones conforme a lo que se le había dicho, etc. Por lo tanto, cuando él confía, cuando él cree, cuando él tiene fe, como dice esta versión de la Biblia, esperanza contra esperanza. O sea, no hay esperanza. Humanamente es imposible. O sea, no va a pasar, no va a suceder. Sin embargo, Dios le dio lo que había prometido. Y además, dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas naciones conforme a lo que Dios le había dicho. Ahora miren, estamos reflexionando juntos, estamos pensando juntos, síganme. Hoy también nosotros
enfrentamos circunstancias difíciles. ¿Usted no enfrenta circunstancias difíciles? Yo no sé usted, pero yo he tenido ocasiones, muchas ocasiones, en que me cuesta confiar en Dios. Cuando he querido alcanzar algo y parece imposible. Parece imposible. Legalmente no se puede. Económicamente no hay. Yo no sé usted, pero yo he tenido situaciones, circunstancias en que cuesta confiar en la promesa de Dios, porque todo te está diciendo no, 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 no. Todo. Cuesta confiar en Dios. ¿Qué aprendió usted de Abraham? Digo, si es que aprendió algo, porque a lo mejor pasó aquí encima la enseñanza y no ha aprendido. Hay un principio que tenemos que aprender a aplicarlo. La enseñanza, la información que llega a la mente, al cerebro, tenemos que aprender que baje al corazón. ¿Qué aprendió usted de esta lección de Abraham? Nadie aprendió nada. A ver, cambio la pregunta. ¿Hay alguna ocasión en que usted obtuvo algo, tuvo algo aparentemente imposible, pero obtuvo algo por causa de que puso su fe en Dios? ¿Hay alguna ocasión? A ver, díganos. Así concretito, no haga historia. Ese es el punto y ese es el problema. Mire, cuando uno ha tenido experiencias donde Dios te sacó de situaciones que humanamente no se miraba salida, imposibles, o aparentemente imposibles. Y usted recuerda cómo Dios te sacó, cómo Dios proveyó, cómo Dios te dio, cómo Dios suplió, o lo que Dios haya hecho. Entonces uno dice, Señor, así como aquella ocasión, cuando tú hiciste tal y tal y tal y caso. Entonces, hermanos, en base a la experiencia de Abraham, y a su propia experiencia, no sé si la tenga, ¿verdad? Porque estoy preguntando y nadie se atreve. ¿Cómo debe enfrentar las circunstancias actuales? Digo, a lo mejor no tiene ninguna circunstancia, ningún problema, ninguna necesidad hoy. Pero, ¿cómo debe usted aprender a enfrentar las situaciones imposibles o difíciles? ¿Verdad? Eso. O sea, aunque todas las evidencias estaban en contra de la promesa que Dios le había hecho, Abraham estaba convencido de que el Señor haría, que iba a hacer lo que le había prometido. Por eso, la Biblia dice en el estudio, si es que lo vio, su fe le fue contada por justicia. Y terminamos con los últimos versículos. Dice,
Pero no solo con respecto a él se escribió, estoy en el 23, que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, quienes igualmente, dice también nosotros, a quienes igualmente ha de ser contada, es decir, a los que creemos en aquel que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el mismo que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces vean, Pablo está hablando de un paralelismo entre la situación de Abraham y nuestras situaciones, presentes o futuras. Pero usted tiene que aprender. Y si usted tuvo alguna experiencia donde Dios hizo algo que lo sacó, no lo olvide. Nosotros también, si usted no ha pasado por eso, un día va a pasar, vamos a enfrentar situaciones que parecen imposibles. Y hay cristianos que dicen, bueno, pues ni modos, así me tocó, así lo quiso Dios. Se requiere fe para creer que Dios puede hacer todo lo que en su palabra le está diciendo, le está prometiendo a usted. Entonces, al confiar en Él, nosotros también podemos recibir las promesas. Y no olvide, la fe le va a ser contada por justicia. ¿Usted cree que eso fue nomás para Abraham? No, Señor. No olvide, su fe le va a ser contada por justicia. Y como dice los últimos versículos que leí, no sé si usted lo captó, no sé si usted lo vio, el valor de nuestra fe, lo que hace que nuestra fe valga, pues, o lo que le da valor a nuestra fe o a su fe, se basa en Cristo. No nomás que usted diga, yo tengo fe. No. Se basa en Cristo y en la obra que el Señor Jesús llevó a cabo a nuestro favor. Entonces, creo que no me comuniqué muy bien porque no me contestaron las preguntas, pero ahí lo dejamos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos.